Buenas noches. Infortunadamente tengo algunas dificultades con el internet y he tenido que hacer la transmisión desde mi teléfono celular, y para poder manejar el video entonces lo voy a hacer desde Docata para luego poderlo bajar al computador y poder retransmitirlo en la página de Instagram @doc.cataoficial y en la página de YouTube Catalina Ucros Vega, y en la otra página de Facebook que es DocCata. Espero que podamos lograr hacer un buen trabajo aquí. Muchas gracias, Erika, por estar conectada. Yo tengo que ofrecer disculpas por el problema que tengo con el internet. Estos días han sido muy difíciles. Y lo otro es que había programado nuestra conversación de esta noche para las 8 de la noche, pero afortunadamente me desocupé mucho más temprano y en consecuencia tomé la decisión de iniciar antes para desocuparme y dedicarme también a hacer otro tipo de cosas que debo hacer en la noche. Hace una semana, cuando terminaba de hablar acerca de belleza y poder y acerca de una cantidad de elementos del contexto social de la belleza, me quedé al terminar recordando un episodio de la vida de la estética en Colombia, en el que la Secretaría de Salud del Distrito organizó un evento muy bonito hace unos 15 años más o menos. Un evento en el que nos invitó a algunos a participar y me dio a mí el honor de abrir el evento para justificar la inclusión en aquella época de la estética en las áreas de la salud. Infortunadamente, por intereses de algunos personajes, de algunos actores del medio, no fue posible que eso se diera, pero bueno, se hizo el esfuerzo. Yo quería compartir con ustedes el discurso que usé como base en aquella oportunidad. Ese discurso tiene una cantidad de elementos que me parece importante valorar en la justificación de la estética. En aquella oportunidad me ayudó muchísimo una gran amiga mía, Catalina Cuellar, que ya no está con nosotros, a construir el apoyo visual de la... Hoy no tenemos apoyo visual en la charla. Yo, como siempre en estos medios, estoy apelando a todas las posibilidades de su imaginación. Y la idea es que la palabra estética se define en el diccionario como la filosofía del arte. Alguna vez, hace bastantes años, era estudiante de medicina, mi mamá compró un libro de Santiago Argüello que se llamaba El viaje al país de la decadencia. El señor Argüello escribió como frase inicial de prefacio de su libro: quiero que la verdad esconda sus toscas ubres laxas y que venga la adorada mentira. Esa frase marcó mi pensamiento, como muchas otras cosas y como otras frases que voy a compartir con ustedes en estos espacios, porque es cierto, las mamas normales y las mamas maduras, que son las mamas de verdad, pues son laxas, y los humanos tenemos una fuerte tendencia a buscar que las cosas tengan ciertos rasgos de percepción, de perfección, de simetría y de solidez que realmente no tienen por qué tener, particularmente en nuestros cuerpos, que son blandos. Entonces, sabiendo que la estética es la filosofía del arte, había que entrar a pensar en qué es arte. Y dentro de las definiciones que encontré de lo que era arte, dice que arte es lo que todos los hombres somos capaces de hacer en la naturaleza con las manos. Por eso hablamos de cosas artificiales y de cosas naturales. La mano del hombre ha hecho una modificación muy importante sobre el planeta, y la mano del hombre también ha hecho modificaciones sobre sí mismo y sobre su propio cuerpo. Entonces, arte es todo lo que los hombres son capaces de hacer en la naturaleza con sus manos, y nosotros tenemos una idea de un objeto, manipulamos elementos de la naturaleza y obtenemos una cosa que se llama un artificio.
A medida que los años han ido pasando, nosotros hemos ido también agregándole elementos conceptuales a esa idea del artificio y de lo artificial. Entonces, con frecuencia tenemos la concepción de que lo artificial es falso. Lo artificial es lo hecho por la mano del hombre, pero resulta que el hombre no puede disponer de nada en el universo que no sea natural. El hombre no crea nada, el hombre todo lo manipula y el hombre todo lo modifica. En ese proceso no se escapan ya ni siquiera nuestros cuerpos. Nosotros hacemos grandes modificaciones, siempre tratamos de reconstruir lo descompuesto cuando se descompone por el uso o por el paso del tiempo, para que no se hagan notorios, y mejor aún para que funcionen, y de pronto funcionen mejor. Por eso, a medida que vamos progresando, vamos enriqueciendo los elementos que construimos y hacemos más cosas. Ahí hay otro detalle bien interesante, y es que quien tiene más habilidades, quien es más inteligente, tiene la posibilidad de hacer más cosas y de enriquecerlas en la condición artística, en la condición ornamental, de ponerle otras cosas. Entonces ahí vuelve el discurso del poder, porque el que le queda más tiempo libre para dedicarse a sí mismo, a su propia modificación, entonces será el que tiene una mejor condición de figuración dentro del medio. Antes de que se nos ocurriera usar las aguas como espejos, cuando se fracturaban los dientes tratando de morder un hueso, se nos ajaba la piel por el sol y el frío y perdíamos el cabello por alguna dermatitis. Aunque parezca increíble a nuestro entendimiento moderno, eso nos quitaba posibilidades reproductivas porque las perturbaciones externas, es decir, la mala estética, mostraban nuestra debilidad física y la desventaja frente a otras especies y a otros individuos de nuestra misma especie. Entonces, perder elementos del cuerpo o perder la salud de cualquier tejido, de cualquier segmento, nos pone en desventaja. Entonces, para mostrarnos en ventaja dentro de nuestro propio clan frente a nuestros iguales, o para mostrarnos en ventaja dentro de nuestro propio clan en la posibilidad de defendernos de los predadores, es importante estar en perfectas condiciones de salud, estar con los tejidos superficiales íntegros para ser reconocidos como capaces y en consecuencia para ser vistos como bellos. Tal vez les abrume que me refiera a tiempos tan remotos, así que dejaré de hablar de las primicias de nuestra especie para hablar de un tal Homo sapiens que hace 10.000 años apenas cultiva la tierra, confecciona vestidos y se baña esporádicamente, muy esporádicamente, cuando por necesidad debe atravesar un lago o un río. Este individuo que empieza a vestirse para ocultar, para cuidar y para mostrar otra apariencia. El usar las pieles de animales es un evento que no solamente protege la piel propia de la intemperie, sino que además muestra a otros animales del entorno que pueden ser unos potenciales predadores, que yo estoy en mejores condiciones. Entonces ahí ya vemos cómo el vestido y el atavío se convierten en elementos diferenciales de carácter estético ornamental, pero también en elementos de superioridad dentro del mismo grupo y en elementos que nos permiten garantizar nuestra propia supervivencia al poder evadir más fácilmente los predadores, por ejemplo. Y la agricultura es otro fenómeno bien interesante. Cuando nos hacemos sedentarios y empezamos a hacer agricultura, empezamos con la posibilidad de tener la provisión del alimento de manera más segura y menos peligrosa. Cualquiera se hubiera imaginado en ese momento que eso iba a solucionar el problema de toda la humanidad, pero solucionó el problema solo de una parte, de los que eran más hábiles y de los que tenían la fortuna de elegir el pedazo de tierra que podía hacer la producción que necesitaba. Aún en esas épocas todavía había algunos humanos que se dedicaban al pastoreo y eran nómadas, y entonces existían unas refriegas y unos problemas en el intercambio y se negociaban una serie de cosas que hoy llamamos cuotas de poder.
y dentro de esas cuotas de poder obviamente ocupaban espacios ornamentales sobre los cuerpos de los negociadores, que eran los que se iban a presentar ante los otros o ante los líderes de los otros como los más capaces y los más poderosos. Ese hombre aprende a fabricar fibras y ya no solo se viste, sino que con lo que hace para cubrir su cuerpo tiene dos objetivos específicos primarios. Uno, ocultar los defectos congénitos o adquiridos. El otro, adornar, es decir, que el ver lo que se han puesto ejerza un efecto positivo de agrado a quienes lo miren. Eso aplica siempre, desde aquellas épocas y hoy día. Cuando nos levantamos y organizamos nuestra ropa y pensamos en el vestir del día, estamos teniendo en cuenta cuáles son las personas con las cuales vamos a estar en contacto, quiénes nos van a ver, y queremos que las personas que nos observan, independientemente de que no desarrollemos un proceso de apareamiento con ellas, sean personas que se sientan gratificadas por nuestra apariencia. Nuestra apariencia también, nuestra buena apariencia, también es un símbolo de respeto por los demás. Entonces, estar en buenas condiciones físicas y estéticas muestra que yo estoy ofreciéndome para servir a los otros y que además estoy ofreciéndome de una manera en la cual puedo ser aceptado por los otros. Pero este Homo sapiens que vive en comunidad es mirado, admirado y deseado. O todo lo contrario, también se busca ser indeseado y también se busca ser temido. Esos son elementos importantes en la estética, por eso encontramos una serie de variables que a veces no comprendemos. Los que somos muy conservadores decimos, pero ¿cómo es que una persona es capaz de modificar sus dientes de esa manera? ¿O cómo es que una persona es capaz de deformar su rostro de esa manera? Porque también está en el inconsciente de ese individuo que hace esos cambios y esas manipulaciones, la necesidad de que ese gueto en el que vive no lo identifique como propio e incluso la necesidad de generar temor en otros guetos o en otros grupos humanos. Este Homo sapiens ensarta piedras o perlas o dientes y los amarra en sus orejas sobre sus labios para reemplazar su dentadura desaparecida por la desnutrición, el trauma o las caries. Así como escribe en las rocas, cueros, papiros y papeles, pinta sobre su propia piel y cubre sus defectos con ropas cada vez más sofisticadas que no solo lo favorecen de las inclemencias del clima, sino que lo adornan y le dan una condición mejor que la de los demás de su propia comunidad, o todo lo contrario, porque también el atavío se usa para generar impresiones diferentes. Uno no siempre utiliza ropajes para mostrarse más poderoso, a veces uno utiliza ropajes para mostrarse más desvalido o en condiciones más precarias, porque inspirar lástima también es una estrategia de supervivencia. Esa sofisticación en los artificios no se detiene y el arte del maquillaje, el vestido, los peinados y las pelucas enloquece a los asiáticos y a los celtas en la reciente era antecristiana y finalmente se arraiga entre la nobleza y más tarde la burguesía europea que la introduce en América, donde permanece aún en las cortes bien entrado el siglo XX de la era cristiana. De hecho, a mediados del siglo XX, a principios de la segunda mitad del siglo XX, aún en el Canadá, los jueces y los magistrados se colocaban sus togas y sus pelucas blancas durante las audiencias y en el momento de ejercer. Entonces, no es tan lejana la época en que todos esos tocados de cabeza y ese tipo de objetos se usaban para resaltar las condiciones de poder dentro de la jerarquía social que hemos armado los hombres. Las seguimos usando para distinción. De hecho, a los que creemos más hermosos les colocamos una corona en su cabeza, les ceñimos con una corona
y en muchos países del mundo aún tenemos monarquías y aún tenemos regímenes imperialistas en los cuales la cabeza visible de ese régimen usa algún tocado sobre su cabeza. Los aborígenes de todas las etnias del mundo han usado tocados sobre su cabeza. Adornar la cabeza siempre ha sido una manifestación de poder y de superioridad, de supremacía frente a todo el grupo que nos acompaña y con el cual convivimos y compartimos la vida. El concepto estético del cuerpo y de las cosas ha evolucionado con el hombre, con su proceso inteligente y con su conocimiento de la naturaleza que lo rodea y de la suya propia, para bien o para mal. Cuando digo para bien o para mal, hablo de la condición conservadora y que resalta la salud en las condiciones del para bien, y cuando digo para mal, en ciertos grupos y en ciertos individuos donde esas modificaciones son unas modificaciones de carácter autodestructivo, produciendo cicatrices, destruyendo dientes, cambiando segmentos de su rostro de una manera anormal. El lento conocimiento de los primeros milenios procuró en nuestra especie una estética correctiva de índole puramente ornamental y muy artificial, cuya usanza no se ha desprendido completamente de nuestro comportamiento, también para bien o para mal. El vertiginoso crecimiento del conocimiento científico y la biología, particularmente de la fisiología humana en el siglo XX, asociado al impresionante desarrollo técnico y tecnológico, nos permite mirar la estética natural del cuerpo humano como una manifestación de salud física, y la salud física no aparente no es otra cosa que la demostración pública ante nuestra especie y ante otras especies de que somos capaces de sobrevivir y de reproducirnos. Ahora, ser capaces de sobrevivir no solo representa autoabastecerse en la parte alimentaria, que lo hacemos con los esquemas laborales que hemos construido y diseñado en nuestra sociedad hoy, sino que ser capaz de sobrevivir también es mostrarle a la gente que uno es capaz de eliminar a los predadores o de eliminar a los congéneres que se oponen al progreso de uno individualmente o en su nicho, en su pequeño nicho colectivo que llamamos familia. Aunque ya no tengamos que huir de los predadores, sino protegernos de nuestros congéneres en nuestra propia comunidad y las del resto del planeta, corre más rápido un leptosómico longilíneo delgado que un pícnico brevilíneo obeso. Es más fuerte y preciso en el movimiento un atlético eutrófico, y es más difícil tumbar o mandar al suelo un pícnico eutrófico, mientras que están en serias dificultades para el desplazamiento y la resistencia al ataque. Todos los obesos y los excesivamente delgados no pueden permanecer en pie, estáticos o en movimiento tan eficientemente como los eutróficos. Entonces vemos cómo una cantidad de diferencias estructurales del cuerpo marcan unas competencias ante los hechos de la vida cotidiana. Estar caminando o estar corriendo, y si lo ponemos en la sociedad actual, ¿quién es capaz de correr detrás del autobús o quién es capaz de correr detrás de su hijo que está en peligro? Un cuerpo obeso o un individuo con tendencia a la obesidad tiene mayores posibilidades de enfermar, hacerse improductivo, invalidarse y o morir por enfermedades cardiovasculares o metabólicas que lo limitan social, productiva y reproductivamente antes del final de su vida. Los individuos extremadamente delgados no tienen rendimientos físicos ni intelectuales óptimos por carecer de la reserva energética. En resumen, no son capaces de garantizar la supervivencia de sus crías, lo que hará que la especie se extinga. Entonces, por esa razón, la delgadez extrema no es mirada como bella, y por esa razón, la obesidad y la tendencia a la obesidad tampoco es mirado como bella. Que la estética sea la filosofía del arte y que el hombre se quede el artífice de lo bello ha dado bastante de qué hablar y escribir en esto que venimos hablando y escribiendo en Colombia, liderados por un grupo de profesionales y de personas que se interesaron mucho desde hace más de 35 años
en trabajar para que se aprenda el trabajo en estética, en trabajar para que se divulgue el conocimiento de la estética en un proceso de respeto completo por la salud. Hoy podemos concluir que para la estética de los colombianos siguen existiendo dos tendencias. De un lado, la artificial, que utiliza todo el conocimiento y la tecnología para darle al cuerpo el aspecto exterior que la persona desea y considera agradable y que preferiblemente concuerda con los rasgos del estereotipo estético vigente para su grupo sociocultural, o en general los que venden los publicistas europeos y americanos con la comunidad, a la comunidad humana global. Mujeres con grandes mamas, redondas y duras nalgas, cero grasa, imposible. Cero celulitis, remotamente posible. Cero estrías, labios carnosos, son negroides, pómulos y mentones prominentes, que son indoamericanos, narices rectas, delgadas, de punta levantada, que son blancas. Varones con musculatura marcada, que requiere arduo trabajo físico. Grandes pectorales. ¿Cómo conseguimos grandes pectorales si vivimos sentados frente a un computador? ¿Cómo conseguimos las nalgas redondas y duras en un varón si el varón no está genéticamente codificado para acumular grasa? Eso es casi imposible. Entonces los artífices del bisturí, las cánulas, los succionadores, los cojines de silicona, las siliconas inyectadas, las abrasiones químicas y físicas, los cirujanos plásticos y médicos cosmecéuticas, apoyados por ingenieros industriales, químicos, electrónicos, mecánicos y por químicos farmacéuticas, le proporcionan al usuario la remodelación del estuche con la apariencia que él desea, a veces incluso convencidos de que esa apariencia es mejor que la original. Los odontólogos también pueden cambiar la forma y el color de tus dientes por unos que estén a la moda, no importa si tus dientes están sanos. Y entonces aparece esa tendencia a tener unas dentaduras perfectas con unos dientes exactamente iguales que parecen más unas teclas de piano que unos dientes humanos. Y los optómetras te venden lentes de contacto, aunque no los necesites, para que cambies el común y corriente color castaño de tus ojos por un exótico violeta, por ejemplo. Lo más saludable no es usar lentes de contacto, lo más saludable es usar anteojos. Pero incluso personas que no tienen vicios de refracción usan lentes de contacto de colores para modificar la apariencia de sus ojos. O pueden colocarte un tapizado esquizofrénico, o consigues que alguien te pinte un tulipán en una teta o un delfín en una nalga. Y eso no se fijan que con los años el tulipán va a parecer una flor marchita y el delfín va a parecer un cachalote desnutrido, porque el tejido cambia, los tejidos se mueven y obviamente los tatuajes se deforman. O te engargolan un gancho de oro o plata o sencillo acero quirúrgico en cualquier parte de tu cuerpo sin pensar que la cicatriz obstruye los flujos naturales energéticos de tu cuerpo. Todo para ti, todo a tu gusto, todo como tú lo quieras, a veces para bien, a veces para mal. Yo soy un detractor de la conducta piercing y soy un detractor del tatuaje, basada en conceptos de carácter inmunitario y en conceptos de carácter bioenergético, pero finalmente la tendencia la tiene marcada el hombre desde el principio, que es la tendencia a modificar su cuerpo y a incurrir en acciones que tienen carácter autodestructivo. Existe otra tendencia, la menos general, la que perdura, aunque no sea la más rentable. ¿Cómo eres? ¿Puedes llenar o no puedes llenar el estereotipo estético vigente para tu grupo? Me quedé sin lectura. ¿Puedes o no puedes llenar el estereotipo estético vigente para tu grupo? Nosotros vamos a ayudarte. Vamos a colaborar en que puedas hacer un cambio en tu estilo de vida, en que ese estilo de vida te dé unas condiciones lo suficientemente saludables para que puedas alcanzar un buen volumen corporal, para que tu piel se manifieste con la suficiente salud
y para que podamos resaltar la condición de belleza natural, por ejemplo, respetando el color de tus ojos, darle una condición más vivaz, enseñarte a manejar tu lenguaje verbal y no verbal, enseñarte a cuidar tus tejidos blandos más allá de la piel, a mejorar el tono muscular, a mejorar el tono de todos los tejidos. Porque es que resulta que ajustarse a todos los parámetros que marcan los estereotipos estéticos vigentes representa que uno tenga que incurrir en una serie de conductas de alto costo, conductas con mucha frecuencia de carácter autodestructivo, y tender a buscar una sociedad en la que todo el mundo sea igual, en las que todos sean unos clones, y no hay nada más horrible que sentirse igual a otro. A mí me causa una especial impresión como particularmente las mujeres, si estamos en una fiesta y encontramos que llega una amiga con el mismo vestido, para nosotras eso es terriblemente traumático, y sin embargo el inconsciente colectivo hace que la mayor parte de las personas busquen en su condición general estar como los demás, buscar llegar a alcanzar una imagen parecida a la de otros. Vamos a ver si logro reconectar este aparato. Entonces, eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Nosotros no podemos esperar llevar a todo el mundo a una condición igual. Cuando hacemos modificaciones intensas y violamos el funcionamiento natural de los cuerpos, podemos entrar en espacios que nos llevan a la complicación. Las complicaciones dejan deformidades estéticas, y las deformidades estéticas generan inconformidad en el cliente, con una retaliación en contra del terapeuta, porque obviamente el cliente, para usar los términos que ellos mismos usan, no lo va a dejar así. Entonces tenemos que modular nuestro estilo de trabajo, ayudarle a los pacientes a modular su estilo de vida, y tendremos un importante éxito terapéutico. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias a Erika, gracias a Miriam, Centro de Estética Integral, y espero podernos ver el próximo miércoles para continuar hablando de la anatomía de superficie del tórax. Un abrazo muy especial para todos.